Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Hoy es 8 de diciembre y ha venido mi madre a colocar el árbol de Navidad. Como ella es, aparte de mi madre, es psicóloga clínica y ha creado la terapia icónica, pues le he propuesto hacer una entrevista. No sabía qué vídeo hacer el próximo, ya que ha venido ella hoy, digo, pues mira, te hago una entrevista para que nos cuente cómo surge la terapia icónica y lo más fundamental, ¿no? Entonces, la primera pregunta es eso, ¿cómo surge, en qué año, de qué manera surge la terapia icónica? Bueno, pues en el año 1998 aproximadamente empecé a atender a muchas personas con inestabilidad emocional porque empezó a haber una demanda especial en esas fechas de este tipo de problemática. ¿Dónde? En el Hospital de San Juan de Dios de Málaga. Entonces, yo intentaba transmitirle los principios terapéuticos y muchos de ellos no lo retenían. Parecía que lo entendían, pero no lo retenían. Porque y no era lo aplicaban. ¿no? Hablándole, Claro, explicándole. mediante la palabra, sí. Y en un momento determinado me decidí a intentar representar gráficamente lo que estaba queriéndoles transmitir. Y observé cómo les cambiaba el gesto, se le iluminaba la cara y parecían entenderlo mucho mejor y cómo introyectarlo más, ¿no? A partir de ahí, pues continué haciendo dibujos, Pon ejemplo de algunos dibujos, una mesa, ¿no? La mesa representa los 4 puntos de estabilidad, igual que tiene 4 patas, pues los 4 puntos de estabilidad que tiene que buscar el ser humano, que serían las relaciones sociales, el afecto, el sentimiento de utilidad y estar activo. De eso tengo yo un vídeo sobre la mesa, sí. Tengo yo un vídeo en YouTube. Ajá, muy bien. Otro, por ejemplo, objetos del día a día, por ejemplo, una tela de araña, ¿no? Bueno, una tela de araña representa la rumiación negativa sobre el pasado, que te va como tejiendo la tela de araña y te va atrapando cada vez más. Bueno, la torre de libros, bueno, así. La torre de libros es como salir de una situación difícil en la que te sientes atrapado por otras personas. Eso, y tú cada vez que tenías una persona delante, según lo que te contaba, pues se te venía una imagen de un objeto que representaba lo que le estaba pasando. Por ejemplo, estoy atrapado en mi pensamiento. Y la forma de salir de ahí. Eso. O sea, lo que representaba lo que le estaba pasando y otro dibujo a continuación de cómo cambiar esa situación. ¿Y entonces qué pasó un día? Bueno, pues pasó que a los 5, que me pidieron que hiciera esa misma terapia pero en grupo, porque vieron que la demanda se desbordaba y que yo no podía ver más pacientes individualmente. Así que me fui a los historiales, al archivo, porque en aquella época no estaba todo informatizado, y vi cuáles de los iconos que yo iba usando eran los que habían resultado ser más útiles. Los recogí, los estructuré en un modelo, digamos, y dentro de un módulo, y empecé a aplicarlo. A partir de ahí también valoraba todavía más cuáles eran los útiles y cuáles no, con lo cual descarté muchísimos. ¿Cuántos más o menos había? Había 70 y muchos y se quedaron en 35. Actualmente, con lo que tú has añadido cuando te has incorporado, pues habrá unos cuantos más, 40 por ahí, sí. Entonces, en definitiva, que esa terapia parecía que empezaba a funcionar. Hicimos algún estudio piloto, parecía que se contenían buenos resultados, se conseguían buenos resultados en autoagresión, sobre todo. Las personas eran mucho más benévolas consigo mismas y eran más productivas y se movían mejor a nivel social y afectivo y en las relaciones familiares. Luego iba seguido de las personas que eran un poco más violentas, más tensas, más impulsivas, también había mejoría. Y por último, las personas que tenían más conductas de escape, eran las que menos se beneficiaban, pero aún así también se beneficiaban. Entonces, bueno, pues ese fue el primer estudio piloto y luego ya pues fuimos evolucionando. Desde entonces, o sea, desde el año 2098 se publica la primera estructuración en el 2005. Vale, desde el 2005 hasta la actualidad, hay que decir que todos los jueves, ¿no?, se ha venido aplicando la terapia icónica en San Juan de Dios de Málaga, ininterrumpidamente, todos los jueves. Tú te jubilaste hace 4 años y entonces fue cuando no se cortó, entré yo a dar las terapias. Tú entraste un poquito antes de serme yo para darte el relevo. Eso es.
Y entonces, pues eso, actualmente se puede hacer la terapia icónica ya no solo en el Hospital de San Juan de Dios, sino también ambulatoriamente. Eso lo inauguraste tú, esa parte de consultas externas. Sí, porque no, es que anteriormente eso había que ingresarse en San Juan de Dios para poder recibir la terapia icónica. Eso era un poco difícil, ¿no? Porque había gente que no era tan grave. Porque la terapia icónica... Sí, hay muchos niveles. Dentro de la inestabilidad emocional hay muchísimos niveles. Es más, hay personas que aun siendo estables pueden ser inestables temporalmente debido a algún acontecimiento vital, que puede ser pues una pérdida afectiva, laboral, económica, un trauma, en fin. Y la persona se puede desestabilizar y luego con esta terapia los resultados son mucho más rápidos porque como la persona ya era estable de entrada, pues los resultados son muy inmediatos. Mientras que las personas que ya eran inestables, pues un poquito más lento, siempre hay, en general siempre o casi siempre hay mejora y además cuando hay voluntad hay mejora. Lo que pasa es que a lo mejor no siguen siendo un poquito inestables, pero en cualquier caso... Intensas, ¿no? Intensas emocionalmente, bueno, eso no hay quien se lo quite. Bueno, aunque se estabilicen, siguen siendo... Bueno, un poquito. Pues nada, si queréis que yo le haga alguna pregunta en concreto a mi madre, pues me lo decís por el canal. Y más información sobre inestabilidad emocional en www.terapiaicónica.com.